Sí, una vez que se disponga, que levante la reserva legal de las actuaciones, nosotros pretendemos efectuar, en principio, un análisis de todos los actos investigativos que se han venido desarrollando a efectos de determinar los resultados de estos y, por sobre todo, determinar la eficacia de los mismos. No debe olvidar que dentro de este caso en particular, lamentablemente ha existido mucha negligencia, por decirlo así. No se ha colectado la entrevista o la declaración informativa de la supuesta víctima, no se ha efectuado la toma de muestras de la hija de la supuesta víctima y obviamente esto ha decantado en ambas, o al menos hasta antes de que se ponga las reservas, se desconocía su paradero. Esperamos nosotros que el Ministerio Público haya realizado los actos investigativos tendientes a dar con el paradero de esta víctima y por sobre todo con su hija menor de edad y por sobre todo también a esto como aditamento las acciones que ha asumido a efectos de determinar la comparecencia del otro coprocesado, ¿no? El mandatario del Estado. ¿Por qué su defendido es el único detenido hasta el momento, doctor? Según su análisis, ¿por qué no pasa lo mismo con Evo Morales? Nosotros lo hemos referido de manera inicial, ¿no? Acá parecería que se quiere hacer creer que se está investigando, pero en los hechos no existe una investigación seria y efectiva. Es como cuando se realiza una investigación periodística y demás. Se tiene una teoría, se tiene una hipótesis como tal, y esa hipótesis va a ser sujeta a una comprobación, demostración. Acá las pruebas fundamentales no se las tienen. En principio, la declaración de la víctima no existe una toma de muestras, y esto ya nos genera nos permite tener un panorama de lo que se viene. No se debe olvidar que el año 2019, cuando se inicia un proceso penal en contra del exmandatario, de igual manera, no existía declaración de la víctima y eso ha dado lugar a que el proceso sea rechazado, la denuncia sea rechazada. En el caso en particular, si bien nosotros, ya existe una imputación formal en contra de mi patrocinado, nosotros desconocemos si es que al menos existiría ya una imputación en contra del exmandatario, porque si bien él no ha comparecido a la declaración, el Ministerio Público tenía la obligación de emitir una orden de aprehensión, pero además de ello, si es que se dice que existen elementos de prueba en contra de mi patrocinado, pues obviamente con mayor razón en contra del exmandatario. Sin embargo, esto lo vamos a corroborar nosotros una vez que se disponga, se levante la reserva legal. ¿Usted conoce si hay vigente una orden de aprehensión contra Evo Morales, doctor? No, desconocemos. Hasta antes de que se disponga la reserva de actuaciones, no existía ninguna orden de aprehensión y eso es lo que más nos llamaba la atención. ¿Cómo es posible que contra el padre, que podría ser un testigo potencial para la investigación, se emita una orden de aprehensión, ¿no? Se someta a una audiencia de medidas cautelares, se disponga su detención preventiva y en contra del exmandatario no existe o no existía hasta ese momento ningún tipo de orden o ninguna orden de aprehensión como tal? Entonces, obviamente eso genera incertidumbre nosotros como defensa máxima, inclusive si se considera de que acá no existe ningún dato, ningún elemento de prueba que pueda vincular a mi patrocinado con el exmandatario, que pueda acreditar de manera alguna de que lo hubiera favorecido y demás. Es más, se ha podido verificar dentro de las redes sociales, ¿no? Un audio que aparentemente sería la supuesta víctima, donde exonera de cualquier tipo de participación de los padres. Sin embargo, no tenemos pronunciamiento hasta este momento del Ministerio Público. Esperamos también de que se hayan realizado los actos investigativos al efecto y obviamente eso con la finalidad de arribar a la averiguación de la verdad histórica de los hechos. Se tiene una investigación y lo que se tiene que hacer es asegurar los resultados de esa investigación y para ello tienen que efectuar actuaciones investigativas efectivas. No simplemente simular que se está investigando, sino que tenemos que ver nosotros los resultados como tal. Doctor, ¿cuánto tiempo lleva detenido el papá de la menor? Bueno, ya no es menor, pero ¿cuánto tiempo lleva detenido ya? Él se encuentra con detención preventiva desde el 13 de octubre. Y acá nosotros hemos resaltado siempre las irregularidades con las cuales se lleva el proceso. A él, se ha dispuesto su detención el 13 de octubre del presente año. Hemos interpuesto un recurso de apelación incidental y conforme la norma, el juzgado tenía un plazo de 24 horas para remitir ese recurso de apelación
ante la sala penal correspondiente para que sea resuelto el recurso. A más de 11 días, este recurso no ha sido remitido y esto ha generado una dilación indebida del proceso. Y es en atención a ello que nosotros el día viernes pasado hemos interpuesto una acción de libertad y como se nos ha concedido la tutela, se ha dispuesto la remisión de antecedentes y de manera pronta y oportuna la sala penal correspondiente ya ha señalado una audiencia para considerar el recurso de apelación incidental. Nosotros tenemos la audiencia el día de mañana, miércoles, en horas de la mañana, a efectos de que se pueda considerar este recurso. Esperamos nosotros de que los vocales de la sala penal obren de forma estricta lo que dispone la ley y que pueda disponer la libertad de esta persona, porque no existe, vuelvo a recalcar, elementos de prueba alguno que pueda vincularlo con el hecho investigado. Doctor, ¿leyó la nota de la investigación periodística del periodista español en Trambasagua? Sí, he tenido acceso a eso, hemos podido revisar, también están los medios de comunicación. ¿Qué le parece? Hemos podido ver inclusive algunas notas que ha efectuado él ya en el año 2019, pero acá es bastante claro la no participación de mi patrocinado, ¿verdad? Y no es un hecho reciente, no es un hecho que alega simplemente la defensa como abogado defensor del imputado, sino de que es un hecho que ya se tiene desde el año 2019. O sea, no existe ningún tipo de vínculo por el papá, ninguna participación. Y acá resulta raro. Toda la población, vuelvo a recalcar, toda la población, periodistas y la población en su conjunto, sin necesidad de que sean abogados, se pueden dar cuenta de que no existe ninguna participación por parte del papá. Pero lastimosamente la Fiscalía no quiere verlo de esta manera. Y obviamente, vuelvo a recalcar en esto, parecería que se quiere hacer creer que se está investigando un hecho y decir, nosotros hemos obtenido resultados positivos en la investigación, por eso el papá está detenido, porque eso parecería el maquillaje de esta investigación, cuando en realidad y en los hechos no se tienen acciones concretas y efectivas. El principal procesado está libre, el principal procesado se da el gusto de decir, bueno, vamos a bloquear, vamos a hacer estas movilizaciones, entre otros aspectos, y la Fiscalía brillando con su ausencia, donde hay una orden de aprehensión, donde al menos existirá una imputación formal. Doctor, nosotros desconocemos estas resoluciones, sin embargo, esperamos que el día de mañana en la audiencia de apelación incidental puedan ser considerados todos los agravios que vayamos a denunciar, ¿no? ¿Conoce o se sabe dónde está la menor y su mamá? O sea, la joven, la que fue supuestamente víctima de la relación con Evo Morales y su madre. No se sabe, se desconoce el paradero. Nosotros hemos sido los primeros en denunciar esto de acuerdo a la información que se tenía en redes sociales de un intento de secuestro que fue, si no me equivoco, el 2 de octubre. Nosotros hemos puesto la denuncia correspondiente al Ministerio Público. A partir de ahí, inclusive una diputada salió haciendo conocer estos aspectos y pasó 1 o 2 semanas después de que nosotros pusimos el conocimiento que recién el Ministerio Público refería a realizar acciones, y es más, escuchábamos a la policía boliviana decir que esos actos investigativos se desarrollarían efectuando el pegado de algunos panfletos, ¿no? O sea, imagínense, lastimosamente hasta este momento desconocemos nosotros el paradero de ellos, ¿no? Que es de vital importancia, vuelvo a decir. No se tiene declaración de la supuesta víctima, no se tiene una toma de muestras para una posterior pericial genética forense de la menor, que sería la hija. Y por otro lado, ni siquiera se tiene la declaración de la madre, a quien de manera muy errada también se le ha consignado en este proceso como procesada. ¿Qué elemento de prueba tenemos para dar todo este hecho que refiere el Ministerio Público? Un simple informe policial. Con un simple informe policial pretenden someter al exmandatario a un juicio. Obviamente ello escapa a la realidad y suena totalmente absurdo. Para terminar, doctor, ¿usted conoce a qué hora se va a conocer el informe de la fiscal que lleva adelante la investigación? A ver, el tema de la reserva legal, y esta es otra irregularidad que la quiero resaltar, ¿no? El Ministerio Público ha solicitado una reserva legal de actuación. Con esto, ninguna de las partes puede tener acceso al cuaderno de investigación y demás. Pero esta resolución no es de aplicación ipso facto, es decir, de aplicación inmediata. ¿Y por qué?
porque por regla general todas las resoluciones, sea en vía ordinaria o administrativa, son recurribles. La Constitución Política del Estado así lo reconoce: el derecho a la impugnación, el derecho a recurrir, excepcionalmente cuando la ley disponga lo contrario de manera expresa.